alterna los mismos temas entre semana y los mismos temas en domingos, ¿no? Aunque pudieran ser repetitivos o aunque de pronto pudiera parecer que se daba dos veces el mismo tema, porque se estaban planteando los seminarios de forma separada, ¿no? Los de domingo y los de entre semana. Pero por esta razón que les estoy comentando ahorita, como son los mismos los que se están conectando a ambos seminarios, pues ya he hablado con la dirección y al menos estas dos últimas semanas que nos quedan, nos queda esta semana y la siguiente nada más para terminar seminarios antes de iniciar el curso intensivo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en estas dos últimas semanas es que sí le vamos a dar continuidad a las clases de entre semana y de los domingos. ¿Me explico? Es decir, hoy hablamos de acentuación, mañana hacemos ejercicio de acentuación y empezamos a hablar de textos, ¿vale? El domingo hacemos ejercicios de textos y empezamos a hablar de aspectos de comprensión. Y el miércoles que nos toca la última clase de la siguiente semana, hacemos ejercicios sobre comprensión, ¿no? Entonces, en estas dos últimas semanas, les reitero, sí vamos a estar dando continuidad a los temas. Finalmente, para que no repitamos la información teórica dos veces para todos aquellos que sí se están conectando, que les reitero son los mismos, eh, y entonces así es como vamos a trabajar por lo menos estas dos últimas semanas, ¿no? Ya lo tenemos por ahí autorizado por parte de la dirección misma, entonces así vamos a estar trabajando. ¿Sí? ¿Te queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta en cómo vamos a llevar la dinámica entonces estas dos últimas semanas, verdad? Ok, y pues ya veremos para las siguientes ediciones del seminario, ya veremos si para el próximo seminario, ya regresando de vacaciones y tal, si continuamos con esta misma dinámica, ¿no? Vamos a ver si continuamos con esta dinámica de darle continuidad o si se vuelven a plantear por separado. Ahí pues lo que tendrá que hacerse es eh, un poco gestionar por parte de la dirección las personas que se están conectando, ¿no? Ahí tratar de, finalmente el seminario pues es para ustedes, chicos, ¿no? Para ustedes me refiero para todos. Y entonces la cuestión pues es esa, ¿no? La cuestión es finalmente que em, todos se conecten o la mayor cantidad de alumnos se conecten. Y por eso la idea era que con la intención de darle la posibilidad a todos los alumnos de entre semana, de sábados y de domingos de conectarse a los seminarios, era por eso que se estaba planteando abordar como un seminario el de entre semana y como otro seminario separado el de los domingos, ¿no? Pero como no lo están haciendo, como no están aprovechando esta situación, quienes deberían aprovecharlo, o algunos de sus compañeros, pues a lo mejor se empieza a hacer de forma continua, ¿no? Y ya, pues el que no se conecta a una clase, pues perdió la continuidad por ahí. Entonces, finalmente esto es producto de lo que dejan ustedes de hacer o de lo que dejan de aprovechar o si están aprovechando de las clases y de los cursos, ¿no? Entonces, ya les digo, así lo vamos a llevar estas dos últimas semanas. Sí, le vamos a dar continuidad a lo que se vea en la sesión anterior, tanto entre semana y domingos, ¿no? Es finalmente lo que estamos diciendo. No, durante los intensivos obviamente no hay seminarios. Eh, claro está que pues en los intensivos solo va a ser eso, las clases de los intensivos y para nada se suspenden los seminarios y los seminarios se retoman regresando de vacaciones, que no sé exactamente cuándo sea que se retomen, ¿vale? Pero sí tienen una semana de vacaciones después de los seminarios, si no me equivoco. Bueno. Entonces, empezamos, ¿no? Empezamos con este tema de acentuación. Les voy compartiendo la pantalla y vamos a presentar algunos ejemplos diferentes. No, tampoco. O sea, durante los intensivos no hay ninguna otra actividad más que los intensivos. No hay seminarios, no hay clases en línea, no hay clases regulares presenciales tampoco, eso es un hecho. Lo que no sé es si vaya a haber asesorías. En otros años no hay asesorías tampoco. No sé si este año vaya a cambiar, pero habitualmente son solo clases de intensivos y todo lo demás se pone en pausa, ¿no? Todo lo demás. Entonces, en teoría, no tendría que haber absolutamente nada más, ¿no?
Entonces, les voy poniendo aquí las diapositivas que ponen por acá. Este domingo, que ya es el último, nos toca a la última clase, a las casi 3 horas, ¿no? De 2:15 a 5 nos toca este domingo. Muy bien. Vale, pues aquí tenemos, ¿no? Les reitero, empezamos a hablar de acentuación y abordaremos los aspectos que ya conocemos de forma básica con respecto a la acentuación, mencionando algunos ejemplos diferentes y esperando que a lo mejor esta variedad de ejemplos pueda esclarecer algunas cosas. Ya saben que si tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a lo que estemos abordando, la pueden ir planteando, ¿no? Esa es la idea. Entonces, empezamos con este aspecto de acentuación. Estas diapositivas se las voy a compartir tan pronto como terminemos de revisarlas. Eh, y recuerden que cuando referimos a acentuación o al acento de una palabra, en esencia estamos hablando de la sílaba tónica de dicha palabra, ¿no? Entonces, recuerden que con eso tiene que ver la parte de acentuación o el acento de una palabra, con la identificación de la sílaba tónica de la palabra. Recuerden que tenemos sílabas tónicas y sílabas átonas. Las sílabas tónicas obviamente son esas que suenan, o esa sílaba más bien, ¿no? Esa sílaba que suena fuerte dentro de una palabrita, y las átonas pues son todas las demás que estén acompañando o conformando a esa palabra misma. No suenan fuerte, evidentemente. Entonces, siempre el proceso o el aspecto de acentuación se va a dar sobre la sílaba tónica del vocablo o de la palabra. En el español, la mayoría de las palabras sí tienen una sílaba tónica, aunque existen unas cuantas palabras que son más bien átonas, ¿no? Y que vamos a estar mencionando un poquito más adelante hoy mismo. Entonces, recuerden que esa sílaba tónica o ese acento de la palabra o esa acentuación de la palabra, perdón, o esa acentuación de la palabra puede ser representada de forma gráfica, ¿no? Si la representamos de forma gráfica, quiero decir, si ponemos una tilde sobre la sílaba tónica, estamos hablando de este acento al que llamamos acento ortográfico, o también lo pueden referir como acento gráfico, ¿no? Es otra forma. Y si no representamos gráficamente el acento de esa palabra, estamos hablando, recuerden, de un acento prosódico, ¿vale? Tanto las cuestiones para determinar si una palabra representa un acento gráfico o un acento prosódico, pues tienen que ver con las reglas generales de acentuación, que son justo las que vamos a empezar a comentar a continuación. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tenemos alguna pregunta, queda claro, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos por acento? Refiere a la sílaba tónica de una palabra, donde suena fuerte, ¿no? Ese es el acento de la palabra. Y si lo representamos, es un acento gráfico. Si no lo representamos por las reglas generales de acentuación, es un acento prosódico, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué nos dicen esas reglas generales de acentuación? Pues recuerden que hay una clasificación de las palabras de acuerdo con su sílaba tónica, de acuerdo con su acento, y estas pueden ser agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿no? Y también los monosílabos. Entonces, ¿qué pasa con las palabras agudas específicamente? Recuerden que toda palabra aguda va a tener su sílaba tónica al final, en la última de las sílabas. Aquí es importante a lo mejor recordar o mencionar que cuando hacemos la división silábica de una palabra, nos interesa iniciar de atrás o del final hacia el principio, ¿no? Eso es como vamos a analizar una palabra en cuanto a su acentuación, recuerden, ¿no? Entonces, ya que hacen la división silábica de la palabrita e identifiquen cuál es la sílaba tónica, la que suene fuerte, pues nos interesa saber si es la última, la penúltima, la antepenúltima o está antes de la antepenúltima, ¿no? Como que las primeras, o sea, hacer un conteo de principio a final no nos interesa, sino hacerlo más bien de final a principio, ¿no? Por si de pronto tuvieran la duda por ahí. Entonces, esta es la cuestión con las palabras agudas. Toda palabra que sea tónica al final o en la última de sus sílabas va a ser aguda. Y las vamos a tildar a estas palabras agudas específicamente cuando terminen, recuerden, en N, en S o en vocal, ¿no? Y ahí tenemos 4 palabritas que nos están representando. Todas estas son palabras agudas: contribución, encarcelar, amistad y colibrí. Todas son agudas, ¿no? Pero únicamente estamos tildando, en este caso, contribución y colibrí, o representando gráficamente el acento de contribución y colibrí. ¿Por qué razón? Porque son las que están terminando, en este caso, en N
o en vocal, ¿no? Respectivamente, ¿vale? Si la palabra no termina en N, S o vocal, obviamente no se va a tildar, pero sigue siendo una palabra aguda, ¿no? Encarcelar y amistad también son palabras agudas. Esto se los comento porque de pronto existe un poquito esta confusión y piensan que para que una palabra sea aguda, tiene que tildarse al final, ¿no? Como que hacen de pronto esta relación extraña y no es así, ¿no? O sea, la palabra aguda puede o no puede llevar tilde, depende de su terminación. Lo que la hace aguda a la palabra es que suene fuerte al final, que su sílaba tónica sea la última, ¿no? Eso es lo que nos interesa en particular cuando estamos diciendo que es una palabra aguda. Ya después pensamos en su terminación para determinar si se tilda o no, ¿vale? Bien, entonces tenemos estas palabritas. Luego, con las palabras graves o llanas, recuerden que ahí la sílaba tónica va a ser la penúltima. Si la palabra tiene su sílaba tónica en penúltima posición, entonces es grave o llana. Cuando tildamos una palabra que es grave o llana, cuando no terminan estas palabritas en N, en S o en vocal, ¿no? Y otra vez tenemos aquí 4 ejemplos. Les pongo cárcel, puente, clímax y consonante. Las 4 son graves, pero solo estamos tildando cárcel y clímax porque son las únicas que no terminan en N, ni en S, ni en vocal, a diferencia de puente y de consonante, ¿no? Que siguen siendo graves, pero no representan gráficamente su acento. Solo tienen un acento prosódico en este caso, ¿no? Las palabras puente y consonante. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos esta cuestión. Luego tenemos las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Para estos dos casos, siempre se van a tildar, ¿no? Si una palabra es esdrújula o sobresdrújula, recuerden que siempre van a llevar tilde estas. Aquí las esdrújulas tienen su sílaba tónica en la antepenúltima, ¿vale? Como en este caso, cántaro y mecánica. Si hacemos el conteo, ro es la última, ta es la penúltima y can es la antepenúltima. Ahí es donde suena fuerte. Y lo mismo con mecánica. K, en ese caso, es la penúltima sílaba. Entonces, en estos dos ejemplos, como estamos identificando que son palabras esdrújulas, recuerden que las esdrújulas siempre se van a tildar, ¿no? No importa cómo terminan, siempre van a llevar tilde. Y entrégaselo y habiéndosenos son palabras más bien sobresdrújulas, porque su sílaba tónica se encuentra antes de la antepenúltima, ¿no? Eh, Entrégaselo está en la antepenúltima. Y habiéndosenos, ¿no? También está en la antepenúltima, ¿no? Entonces, en esos casos, igual seguimos tildando. Ya lo hemos comentado, pero se los recuerdo. Las palabras que son sobresdrújulas, ¿cómo las formamos? Dijimos que usamos como base un verbo, ¿no? Para poder generar forzosamente en el español una palabra sobresdrújula, debemos tener como base un verbo al que le vamos a pegar em, morfemas o pronombres, básicamente, que estén sustituyendo al complemento directo, que estén sustituyendo al complemento indirecto, ¿no? Como lo podemos ver en entrégaselo, ¿no? En este caso, justo pronombres átonos. Cuando vienen pegados al verbo en la parte final, se llaman enclíticos a estas partículas, ¿no? Entonces, ese se y ese lo en entrégaselo son enclíticos, ¿no? Son pronombres átonos que están sustituyendo al complemento indirecto y al complemento directo. Y en habiéndosenos, lo mismo, ese se y ese nos están sustituyendo a estos dos complementos y así es como vamos a generarles recuerdo las palabras que son sobresdrújulas, ¿no? Tenemos como base al verbo y le pegamos al final los pronombres átonos que sustituyen a complementos. ¿Ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Algo que quisiéramos plantearnos? Mientras lo piensan, les hablo rápidamente de los monosílabos y ya me van planteando sus preguntas si es que las hay. En este caso, los monosílabos, recuerden que son mono uno, ¿no? Una sola sílaba. Entonces, ¿qué sucede con los monosílabos? Que son unas palabritas que de repente les cuestan trabajo, ¿no? Recordar qué pasa con su acentuación. Y es que resulta que los monosílabos no se van a tildar, ¿no? Recuerden, los monosílabos no se tildan. Es entonces diferente una palabra aguda, hay que diferenciar una palabra aguda de un monosílabo. La aguda tiene más de una sílaba y suena fuerte al final. El monosílabo es una sola sílaba, aunque esa sola sílaba pueda sonar fuerte, no es aguda, ¿no? Entonces, ojo ahí. Entonces, ¿qué les decía? Que los monosílabos no se tildan, no importa que sean verbos, porque luego lo que les genera confusión es esta idea, ¿no? Ven un verbo que sea monosílabo, que esté conjugado en pasado y lo quieren tildar, ¿no? Pero no es así.
¿vale? Ya no funciona de esa forma. A lo mejor en algún momento sí los monosílabos se tildaban, pero ya no más, ¿no? Entonces recuerden esa parte. Evidentemente existen algunas excepciones con respecto a los monosílabos. Algunos monosílabos sí se van a tildar, pero son esos monosílabos que usan acento diacrítico específicamente y que ya vamos a comentar ahorita en un momento. Entonces, tenemos ahí una serie de ejemplos de palabras monosílabas que normalmente la gente tilda. Normalmente la gente tilda guión, tilda we, tilda fue, fe, vio, todas esas, ¿no? Que tenemos ahí como ejemplos. Entonces son monosílabos y no deben tildarse, ¿vale? ¿Por qué sabemos que guión y we no se tildan? Porque recuerden, y ahorita vamos a hablar de eso, existen las reglas específicas de acentuación. Estas son las reglas generales, ¿no? Pero también están las reglas específicas de acentuación y es donde vamos a hablar de diptongos y de hiatos. Entonces, en el caso de guión y de we, pues hay diptongos, ¿no? Y eso implica que se genera una sola sílaba. Guión y we tienen una sola sílaba y por lo tanto evidentemente son monosílabos y no tendrán que tildarse, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión. Por eso es importante que tengamos claras las reglas de las reglas específicas de acentuación que vamos a mencionar ahorita, ¿no? Sí, también fue y también vio, ¿vale? También hay, y también bien, en todos esos casos tenemos diptongos que generan monosílabos, ¿no? Nada más estaba por mencionar un par, elegí los dos primeros, ¿vale? Entonces, esta sería la cuestión con respecto a la acentuación general y al acento, ¿no? Muy bien, todo bien, ¿verdad? Vamos entonces a la siguiente diapositiva, donde empezamos a hablar justo de las reglas específicas de acentuación. Obviamente, para que ustedes puedan tildar o acentuar más fácilmente una palabra, más allá de la división silábica normal que puedan hacer, recuerden que ya les he comentado, no existen reglas de de división silábica, perdón, ¿no? No existen reglas de división silábica con respecto a las consonantes o a las combinaciones de consonantes con vocales, no existen reglitas. Solo existen reglas para la división silábica cuando tenemos vocales juntas, ¿no? Para esos casos, ahí sí vamos a saber aplicar alguna regla en concreto y vamos a saber específicamente si esas vocales se van a quedar juntas en una sola sílaba o se van a separar en sílabas diferentes, ¿no? Esa sería la cuestión. Pero de ahí en fuera, no hay reglas como tal para hacer una división silábica de una palabra, a menos que estemos pensando en los diptongos y en los hiatos, ¿no? Entonces, esa de pronto es la complejidad en muchas ocasiones cuando se trata de la acentuación, identificar cuántas sílabas tiene una palabra. Entonces, bien importante esa parte, ¿no? Si yo identifico correctamente cuántas sílabas están conformando una palabra, entonces es más probable que la acentúe de forma correcta. Digo más probable porque tampoco nos lo garantiza, ¿no? Tenemos de todos modos que identificar la sílaba tónica, igual tenemos que pensar en las reglas generales de acentuación, entre otros aspectos, ¿no? Que podrían ser un poquito más concretos. Entonces, justo por eso planteamos esta información de diptongos y de hiatos, ¿no? Em, ¿Tienen presente el triángulo de las vocales? La primera ocasión que estuvimos abordando este tema, les hablé del triángulo de las vocales. Recuerden que este triángulo de las vocales nos habla de una clasificación de vocales abiertas y de vocales cerradas, ¿no? Pueden pensar en la clasificación de los sonidos vocálicos en abiertas y cerradas de acuerdo a la apertura de la boca al momento de producir esos sonidos, justo, ¿no? Yo ya no les voy a hacer el triángulo porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, nada más les voy a escribir por aquí arriba como apoyo, digamos, cuál es la clasificación de las vocales en este sentido. Entonces, recuerden que están las vocales abiertas, que son con las que abrimos más la boca al momento de pronunciarlas, ¿no? A, E, O, ¿no? E y O son semiabiertas, pero igual implican mayor apertura en comparación con las otras dos que no mencionamos, ¿no? Entonces tenemos A, E, O, abiertas. Y las vocales cerradas, que implica que la boca está casi cerrada, que los labios están casi pegados, ¿no? Cuando decimos y cuando decimos U, ¿no? ¿Ven la diferencia? A, I, E, U, ¿no? Entonces podemos observar esta variación de la apertura. Ojo, por si de pronto los refieren con otros nombres en sus clases habituales, los agregamos también a las vocales abiertas.
igual las podemos llamar fuertes. Y a las vocales cerradas las podemos llamar débiles, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta clasificación. Importante recordarlo para que podamos entender mejor las reglas que vamos a comentar a continuación. Entonces, empecemos a hablar de los diptongos. Eh, pasa, ¿no? A veces pasa. Por aquí comenta uno de sus compañeros que ha aprendido más durante las clases del curso que en la primaria y la secundaria, ¿no? Pues a lo mejor sí lo aprendieron en su momento, pero lo olvidaron, ¿no? No le dieron mucha importancia y ahora se dan cuenta que lo necesitan para aprobar su examen de admisión a la universidad, ¿no? Entonces, bueno, em, entonces, los diptongos. Recuerden que un diptongo hace referencia a dos vocales que son consecutivas, una después de la otra, ¿no? Y que en este caso van a formar parte de la misma sílaba. Entonces, si yo tengo dos vocales que son consecutivas o que están juntas y que forman parte de la misma sílaba, de acuerdo a las reglas que mencionaremos ahorita, pues vamos a tener un diptongo. Ojo, aquí les agregué esto que no les había puesto antes para que no se confundan. Recuerden que los diptongos o la acentuación de los diptongos va a estar determinada por las reglas generales, ¿sí? O sea, no porque yo tenga un diptongo en automático voy a tildar. Hay que generar una idea diferente con respecto a eso, porque de pronto es bastante recurrente que muchos de ustedes llegan a pensar eso, ¿no? Tengo un diptongo, entonces tengo que colocar tilde. O tengo un hiato y entonces tengo que colocar tilde. Y no es así, ¿no? Entonces recuerden este aspecto. No porque tengo un diptongo, voy a tildar. Por eso les pongo acá. La acentuación de los diptongos va a estar determinada por las reglas generales de acentuación, ¿sí? Entonces, aunque yo ya haya identificado que hay un diptongo, de todos modos tengo que pensar si la palabra es aguda, si es grave, si es esdrújula y cómo termina. Eso sería de todos modos obligatorio, ¿vale? Eh, Dos reglas tenemos para la formación de los diptongos. La primera, que se las pongo de la siguiente forma, es una combinación de vocales, ¿no? Puede ser primero una vocal abierta y después la vocal cerrada, o al revés, primero la vocal cerrada y después la vocal abierta. Aquí lo importante es que si la vocal abierta es tónica, o sea, si la vocal abierta es la que suena fuerte, ¿sí? Ya sea la A, la E o la O, es la que está sonando fuerte en esa combinación de vocales, entonces vamos a tener diptongo, ¿sí? Y si se tiene que acentuar ese diptongo, la tilde se va a colocar específicamente sobre la vocal abierta, ¿sí? Porque es la que está sonando fuerte finalmente. Y tenemos algunos ejemplos ahí. Eugenio. ¿Qué pasa con Eugenio? Tenemos doble diptongo, eu y nio, ¿no? Específicamente, o ese yo que hace la sílaba con la N específicamente. Entonces, Eugenio. Eugenio, ¿por qué no se tilda? Pues porque es grave terminada en vocal, según las reglas generales de acentuación, ¿no? Entonces, como ya les decía, no significa que porque tengamos esta secuencia de diptongos tengamos que tildar forzosamente. Y si tuviéramos que tildar como en náutico, dijimos que vamos a tildar la vocal abierta, la tónica. Entonces, náutico, tenemos la A que es abierta, la U que es cerrada, la que está sonando fuerte es la A, la tónica, y es la que tildamos, pero la estamos tildando porque es palabra esdrújula, ¿no? La palabra náutico. Alcaloide, O abierta y cerrada. La que suena fuerte es la O. Entonces tenemos diptongo. Desahucio, ¿no? ¿Cuántos diptongos tenemos en desahucio? Dos, ¿no? Sau es uno y sio es el otro. La A suena fuerte y la O, bueno, ahí cuando la sílaba tónica no recaiga sobre ninguna de las dos vocales, siempre lo vamos a considerar mayormente diptongo, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión ahí. Y en huevo, huevo, la E es la que suena fuerte y por lo tanto, diptongo también, ¿sí? Entonces, esa sería la cuestión. Las esdrújulas las vamos a tildar sin importar las reglas. Em, pues es que la tildación de palabras esdrújulas es una regla, ¿no? Entonces, no es que no importen las reglas, sino que estás pensando específicamente en las reglas de acentuación para las palabras esdrújulas, específicamente. ¿Sí? Entonces, si lo estás preguntando con respecto a la cuestión de náutico, pues la cuestión es esa, ¿no? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra náutico? Tres. Nau,
porque ya dijimos que ahí entre la A y la U hay un diptongo, porque la A es la fuerte, perdón. Ti y co. La sílaba tónica es justo la última, co, penúltima, ti, antepenúltima, nau, ¿no? Entonces, nau es la que está sonando fuerte, la antepenúltima, lo que nos está indicando que es esdrújula, y por eso la estamos tildando, ¿no? Náutico lo estamos tildando, les reitero, por ser palabra esdrújula, no porque haya necesariamente un diptongo. Sí influye, claro, ¿no? Pero lo esencial, la aparición de la tilde tiene que ver con el simple hecho de ser palabra esdrújula. Y es la regla que está siguiendo, la de acentuación de esdrújulas, que nos dice la regla ahí que vamos a tildarla siempre sin importar su terminación, ¿vale? La palabra hiato es diptongo, efectivamente, ¿no? Ya sería una sola sílaba y to la otra. La A es la abierta, la que suena fuerte. Y eso implica que tenemos diptongo de este tipo primero que estamos mencionando ahorita. Puedo explicar de nuevo lo de Eugenio, pero ¿qué explicamos de nuevo con respecto a Eugenio? Em, lo que ya les decía ahorita, ¿no? Si la sílaba tónica no recae sobre ninguna de las vocales que están consecutivas, si la sílaba tónica no recae entonces, en este caso, ni sobre eu ni sobre nio, ¿no? ¿Dónde recae la sílaba tónica en Eugenio? En G, donde no tenemos dos vocales juntas. ¿Me explico? Y entonces, si eso sucede, si la sílaba tónica de mi palabra no está recayendo sobre algunas de las vocales que tengamos juntas, en caso de tenerlas, en automático se van a generar diptongos. Por eso estamos diciendo que eu es un diptongo y nio es otro diptongo, porque la sílaba tónica no está sobre ninguna de esas dos sílabas específicamente. No sé si quede más claro ahora. Entonces, esa es la cuestión con la palabra Eugenio. Bueno, entonces esa sería la primera regla, ¿no? De formación de diptongos. Luego tenemos la segunda reglita, nada más hay dos reglas para la formación de diptongos, que nos dice que dos vocales cerradas distintas van a generar evidentemente también diptongos. Ya sabemos que las vocales cerradas son únicamente I, U. Entonces, la combinación de estas dos vocales siempre va a ser un diptongo. Siempre, siempre va a ser diptongo we o you. Siempre, ¿vale? Y aquí si tuviéramos que acentuar por cuestiones de reglas generales, vamos a tener que colocar la tilde sobre la segunda vocal, que normalmente será la vocal U. Cuando tengamos que tildar, la que estaremos tildando será la vocal U. Eso sería lo más básico. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos. 21, ¿no? Ahí, tune es una sola sílaba. Entre la I y la U, ¿qué cosa hay? Pues evidentemente un diptongo, porque tenemos I y después U. ¿Vale? Es aguda la palabra. Ahí estamos tildando porque es aguda terminada en N, no porque sea la secuencia de vocales U, sino porque es aguda, ¿no? Porque después tenemos diurno, que tenemos la misma secuencia U, pero diurno no lleva tilde o no lleva acento porque es grave terminada en vocal. Lo mismo que ciudad en este caso, ¿no? Que bueno, específicamente ciudad es aguda, pero lo que les decía, como la sílaba tónica no recae sobre el diptongo en este caso o sobre las vocales consecutivas, vamos a considerar en automático que este iu es un diptongo. Huida, lo mismo. En este caso, jesuítico, la estamos tildando porque es palabra esdrújula. Terminada, no importa, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Jesuítico lleva tilde porque es palabra esdrújula. Y como les decía, la que vamos a estar tildando específicamente será la segunda vocal, que aquí sí coincide con ser una O, una I, perdón, ¿no? La que se está tildando, ¿vale? Entonces, estas son las dos reglas de formación de diptongos. Y siempre les insisto, apréndanselas, ¿no? No hay de otra. Está bien entender, evidentemente, ¿no? Hay que entender a qué nos estamos refiriendo, pero no es suficiente con entender porque a la semana, a las 2 semanas ya no se acuerdan, ¿no? Ya no se acuerdan de qué dice como tal la regla y aunque lo hayan entendido en este momento o en su clase o cuando lo hayan entendido, si no tienen presente la regla, no se van a dar cuenta de que tienen a lo mejor un diptongo, de que tienen a lo mejor un hiato, y se les va a pasar de largo alguna cuestión de este tipo y van a terminar eligiendo mal una respuesta o van a terminar acentuando mal alguna palabrita, ¿no? Entonces, apréndanselas, ¿no? No hay de otra. Evidentemente, les reitero, sí, primero hay que comprender, pero de todos modos hay que recordar la información, ¿vale? Para que la podamos aplicar posteriormente. Bien, luego tenemos hiatos.
Antes, no hay preguntas, ¿verdad? Con respecto a los diptongos. Vale. Ok, entonces vamos directo a los hiatos, que para el caso de los hiatos, igual vamos a tener vocales consecutivas, pero opuesto a los diptongos, en este caso las vocales consecutivas se van a separar, van a formar partes de sílabas diferentes, como si fueran imanes las vocales aquí, ¿no? Se repelen la una a la otra. Entonces, es lo que va a suceder con los hiatos, dos vocales juntas, pero que forman parte de sílabas diferentes, ¿vale? Aquí les pongo una especificación. La acentuación de las reglas A y B, que son las dos primeras que tenemos a continuación, va a estar determinada por las reglas generales de acentuación. A y B tengo que atender a las reglas generales de acentuación. ¿Y qué dicen las reglas A y B? La regla A nos dice dos vocales iguales. Si yo tengo dos vocales iguales, una después de la otra, o con H intermedia, también podría ser, voy a generar un hiato, ¿vale? Se rechazan, recuerden, en este caso. Entonces, albahaca, tengo doble A junta con H intermedia, pero les digo, ya sabemos que no tiene valor o que no tiene sonido más bien, y entonces como si no estuviera, ¿no? Entonces, ahí les pongo, una sílaba es ba y la otra sílaba es a, ¿no? Albahaca, ¿no? Tiene cuatro sílabas esta palabra. Grave terminada en vocal, por eso no se acentúa, perdón. Poseer, ¿no? En este caso, grave, perdón, aguda terminada en R. Chiita, ¿no? Sería la cuestión acá. Asaar, de esa, ¿no? Entonces, tenemos ahí algunos ejemplos. La regla B nos dice que dos vocales abiertas también van a generar hiatos. O sea, si yo tengo combinaciones de A con E o con O, estas tres vocales que ya dijimos que son abiertas o que son fuertes y que están una al lado de la otra, también se van a rechazar, también van a formar hiatos y se van a terminar separando, como en el caso de eólico, ¿no? Eólico. Por lo tanto, eólico es una palabra esdrújula por su sílaba tónica, ¿no? Que sería la O solita. Y por esa razón la estamos acentuando, porque es una palabra esdrújula. Aereo. Ahí les puse la división silábica, que es de pronto una palabra que les puede costar trabajo. La A se separa de la E y la E se separa de la O. Tenemos doble hiato en ese caso. Y por lo tanto, aéreo es también palabra esdrújula y por eso lleva tilde, ¿no? Muchas personas ni siquiera lo tildan porque de pronto pueden pensar que es, ay, perdón, de pronto pueden pensar que es aéreo, ¿no? Como de dos sílabas, como si fuera grave o algo parecido. Ahogo, anchoa, héroe, ¿no? Entonces, como la O se separa de la E en héroe, pues la palabra es esdrújula, no es grave, ¿no? Porque la división no es héroe, sino héroe, ¿no? Entonces ahí tendríamos este otro aspecto. Y les reitero entonces, estas dos reglitas de hiatos, la A y la B, van a responder completamente a las reglas generales de acentuación, ¿sí? Se los especifico porque la última que vamos a comentar a continuación, que estamos señalando como inciso C, ahí sí hay una cuestión muy específica en cuanto a la acentuación de este tipo de hiatos, que seguramente ya muchos de ustedes se acuerdan. Sí, anchoa tiene tres sílabas. Ojo, no se vayan a confundir, ¿eh? Yo lo que les estoy poniendo acá en las divisiones que yo les estoy haciendo en los hiatos es nada más para marcarles cómo se separan las vocales, ¿eh? No vayan a pensar que alba es una sílaba y acá es otra sílaba, o que pose es una sílaba y er es otra sílaba. No, no va por ahí. Lo que estoy representando aquí específicamente con los guiones es la división de las vocales acá, de cómo se están separando, porque están formando un hiato, ¿no? Esa sería la cuestión ahí. Se los comento para que no vayan a pensar ahí de forma o a interpretar de forma equivocada esto, ¿vale? Entonces, bueno, Chiita es un pueblo eh, iraní, como de los pueblos de mayoría en Irán. Claro, la palabra creer tiene hiato, ¿no? Porque tienes dos dos vocales iguales. Entonces es cre y er. Tienes dos sílabas ahí, ¿no? Donde una E se separa de la otra, ¿vale? Bueno, entonces voy a quitar esto
y me paso a la siguiente diapositiva para que podamos ver esta tercera regla. Sí, Mesa, la palabra prohibir también tiene hiato, ¿no? Ojo, em, sí, creo que se los he llegado a comentar en alguna otra ocasión. Normalmente las H's en posición intervocálica, una letra H que se encuentra en posición intervocálica, o sea, entre dos vocales, suele, digo suele, señalarnos que hay un hiato. Habrá excepciones, evidentemente, ¿no? Habrá algunas excepciones. Por ejemplo, ahí tenemos en desahucio, ¿no? Si lo notan, el tercer ejemplo de la primera regla de diptongos, tengo H en posición intervocálica, pero esa H en posición intervocálica no me está generando necesariamente, o sea, sí me separa la A de la U, ¿no? Pero finalmente está separando dos diptongos. No es como que genere un hiato, sino que está señalando dos diptongos diferentes. Entonces, ojo, les reitero, lo habitual es que sí, lo común es que la H en posición intervocálica nos esté señalando esta cuestión de un hiato presente, pero habrá excepciones, como en desahucio, como en truán, por ejemplo, que truán es como delincuente, ¿no? Como mentirosillo, este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, ojo, habrá cuestiones particulares, pero en el caso de prohibir, sí hay, ¿no? Prohibir, ¿no? Sería ahí la cuestión. Bien, vale, entonces ahora sí nos pasamos a la última regla de formación de hiatos y esta es especial, ¿no? Es muy particular y hay que recordarla muy bien. Aquí también vamos a tener combinación de vocales abiertas con vocales cerradas, como la primera regla de formación de diptongos, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en esta combinación de vocales abiertas con cerradas, si la tónica, si la vocal tónica es la cerrada, o sea la I o la U, entonces tenemos hiato, ¿vale? Y si me presento ese tipo de hiato o veo ese tipo de hiato, lo que tengo que hacer forzosamente es tildar la vocal cerrada siempre. Y esta regla, este inciso C que estamos señalando ahorita, es la que va en contra de todas las reglas generales de acentuación, en contra de la idea de si es aguda o de si es grave y de cómo termina. No le importa eso a esta regla específica, ¿no? A este inciso C. Siempre les reitero, vamos a tildar la vocal cerrada, siempre que sea tónica, siempre que la vocal cerrada sea la tónica, la I o la U para este caso, ¿vale? Y tenemos ahí algunos ejemplos. Raíz, ¿no? ¿Cuál suena fuerte en raíz? La I, que es la tónica, y que es la cerrada. Entonces, represento el acento forzosamente sobre la I, aunque sea aguda terminada en Z, ¿no? En free E, la I es la tónica, la cerrada, es grave terminada en vocal, pero de todos modos tildo. Insinúe, ¿no? Grave terminada en vocal, pero de todos modos tildo. Maíz es otro ejemplo también. Bien. Alegría, grave terminada en vocal. O ir, bueno, aguda terminada en R. Entonces, esas son las cuestiones, ¿no? Cuando lleguen a ver de pronto palabras que son agudas, que son graves y que no, que están acentuadas o que están tildadas y no concuerdan con la regla que ustedes conocen, la regla general, es por eso, porque seguramente hay un hiato. Pero obviamente para poder hacer esta acentuación, pues tengo que saber identificar este tipo de hiatos, ¿no? Acentúa también, leía. eh, de hecho, la mayoría de las palabras o las palabras en español terminadas en ia, ie, io a final de palabra, ¿no? Y donde la vocal tónica sea la I siempre, vamos a tener hiato por ahí, ¿no? Como en tía, tío, sandía, tranvía, enfríe, envíe, río, hastío, etcétera, ¿no? Son las palabras que puedo pensar ahorita. Entonces, bueno, son las reglas específicas de acentuación. Y les reitero, bien importante que las recuerden, que se las aprendan de ser necesario, porque yo creo que ya ustedes mismos han podido notar en sus exámenes, ¿no? Siempre viene una, dos preguntas que tienen que ver justo con estas reglas de formación de hiatos y de diptongos. Y si no saben identificar estas reglas de formación de hiatos y de diptongos, pues pueden equivocarse en cuanto a si se tilda o no se tilda la palabra, ¿no? Entonces, espero que ustedes mismos puedan ir observando en sus exámenes como si es una parte importante hablando de acentuación, ¿no? Lo de los hiatos y los diptongos, ¿vale? Muy bien.
Quito esto que escribimos como para recordar lo de las vocales abiertas y cerradas. Y si no hay preguntas al respecto, empezamos a hablar de la tilde o del acento diacrítico. ¿Qué sucede con la tilde diacrítica? Ya lo mencionábamos brevemente hace un momento, pero vamos a recordar que la tilde diacrítica es un acento gráfico, es un acento que se va a representar y gracias a este acento gráfico vamos a poder diferenciar a pares de palabras que tengan la misma escritura, ¿no? Que se escriban de la misma forma, pero que cumplan funciones gramaticales diferentes, o sea, que funcionen de formas distintas, ¿no? Entonces, de pronto vamos a tener esos pares de palabras. Se escriben igualito, pero hacen cosas distintas o señalan cosas distintas en un enunciado, funcionan de maneras diferentes. Y justo para señalar esa diferenciación o para poder hacer esa diferenciación es que recurrimos a la tilde diacrítica o al acento diacrítico, ¿vale? Entonces, esa sería de pronto la cuestión ahí con respecto a este acentito. Eh, Hay una serie de grupitos de palabras, ¿no? Vamos a empezar eh, con los monosílabos en concreto, ¿va? Aquí les puse una notita o una leyenda, ver tablas en las siguientes diapositivas, porque ya no me cabía aquí las tablitas, ¿no? Entonces, como ocupan la pantalla completa, pero aquí de todos modos lo tenemos en la parte superior del recuadro, donde dice tilde diacrítica en monosílabos, ¿vale? Y tenemos estos pares de palabras. Recuerden que yo lo que les sugiero es que si se les complica la situación de recordar que las palabras monosílabas, perdón, no deberían acentuarse o tildarse, les sugiero que recuerden más bien entonces cuáles son esos monosílabos que sí se tildan. Acuérdense que es tú, que es él, que es mí, que es sí, que es de, que es se, etcétera. Ahorita los vemos todos. Y de ahí en fuera, ningún otro monosílabo tendría que tildarse, ¿vale? Y yo creo que eso les ayuda bastante para que no quieran tildar dio, para que no quieran tildar fue o para que no quieran tildar vi, no, nada más acuérdense. Estos son los únicos monosílabos que puedo tildar. Si no es uno de estos, no lleva tilde, ¿vale? Entonces también pueden hacer ese tipo de relaciones por descarte, recordar unas cosas para no tener que recordar otras, ¿no? De pronto puede ayudar. Entonces, bueno, tú, tú sin tilde y tú con tilde. Lleva tilde cuando es pronombre personal, no lleva tilde. Si es pronombre personal, obviamente refiere a una persona, ¿no? No lleva tilde cuando es posesivo, cuando habla de pertenencia. Y tenemos ahí un par de ejemplos, ¿no? Tú ya me entiendes o dame tu dirección, donde la dirección es tuya, ¿vale? Entonces, por lo tanto, posesivo ahí. El con tilde también es pronombre. Chequen cómo la mayoría de los que se tildan, la mayoría de los que se están tildando, suelen ser pronombres. Y si no son pronombres, son verbos, ¿no? De ahí en fuera, los que no llevan tilde son cositas un poquito más variadas, desde posesivos hasta artículos, hasta conjunciones, hasta sustantivos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como algo bastante particular y podrían hacer estas relaciones. Em, Él se hace responsable. Hablo de persona, entonces es pronombre personal, llevará tilde. El problema está resuelto. Está introduciendo un sustantivo, problema, y por lo tanto funciona como artículo, no lleva tilde, ¿no? Mi refiere a persona, dámelo a mí, refiere a un yo. Me lo prometí a mí misma, ¿no? Entonces también refiere a un yo. Por lo tanto, vamos a tildar estas formas. Si hablo de pertenencia, entonces no tildo ese mí. Andrés es mi amigo mío, ¿no? También puede funcionar ese mi sin acento como un sustantivo si referimos a la nota musical. Empieza de nuevo en el mi para este caso, ¿vale? Si con tilde puede ser un pronombre personal, sobre todo como una especie de pronombre reflexivo. Piénsenlo como un pronombre reflexivo en este sentido, ¿no? Se lo ha reservado para sí mismo, ¿no? Entonces está hablando de manera reflexiva. O vive encerrado en sí mismo. En estos aspectos es que puede funcionar como un pronombre personal, pero lo más habitual es que entendamos o recurramos a ese sí con tilde como un adverbio de afirmación para señalar aceptación, ¿no? Como sí estoy preparado para este caso. Y puede funcionar también como sustantivo, como en el ejemplo, ha dado el sí al proyecto. Ya el hecho de que tenga un artículo antes nos está indicando que funciona ese sí como sustantivo, ¿no? Y el sí sin tilde, pues también suele ser lo más habitual, una conjunción. Sobre todo suele ser una conjunción condicional, ¿no? Como si llueve, te mojarás. También puede ser una conjunción completiva, como dime si lo hiciste, pero si yo no lo sabía
Si será bobo, bueno, ahí tendremos varios ejemplos, ¿no? Pero lo habitual es que ese sí sin tilde funcione como conjunción, conjunción completiva, conjunción condicional sobre todo. Y también puede referir, igual que el mi, a un sustantivo, refiriendo a una nota musical, ¿no? En este caso, el sí, ¿vale? Bien, ¿qué otras tenemos? Té con tilde, para este caso será sustantivo y sabemos que refiere a la planta o a la bebida. Posee una plantación de té o te apetece un té. Puede tener forma plural porque finalmente es un sustantivo. Recuerden que los sustantivos pueden generar plurales, ¿no? Sí, las diapositivas van a estar en el grupo de Classroom, así como les he estado subiendo las otras. T sin tilde para este caso será pronombre. Sobre todo suele ser un pronombre átono, puede ser un pronombre reflexivo, habrá que ver, pero de manera general es un pronombre, también hace referencia a una persona, ¿no? Te agradezco a ti, a tú que vengas, ¿no? O no te arrepentirás tú específicamente, ¿vale? D con tilde y C con tilde son verbos, ¿no? D y C tildados hacen referencia a verbos, recuerden. Entonces, de con tilde es del verbo dar, como en este caso, de recuerdos a su hija, ¿no? En cambio, de sin tilde es una preposición. Ya sabemos que las preposiciones lo que hacen es unir segmentos de una oración o partes de una idea, como hace pajaritas o avioncitos de papel, ¿no? Esa sería la cuestión como tal. Em, o si referimos a la letra D, también puede funcionar como sustantivo, igual no lleva tilde. Por su parte, el C con tilde también es verbo, como les decía, y puede referir a dos verbos, al verbo saber y al verbo ser. Si hablamos del verbo saber, estamos hablando de la conjugación del verbo en primera persona, desde un yo en presente, como en el caso de yo sé lo que ha pasado, ¿no? Si hablamos del verbo ser, es un imperativo, como si le diéramos la orden a alguien más de ser de cierta forma, como sé bueno, ¿no? Sé prudente, sé responsable, ¿no? Piensen en todos esos casos, son formas imperativas de órdenes, ¿no? Con respecto a ese verbo ser. Entonces, dos sentidos o dos significados puede tener el sé con tilde, ser y saber, ¿ok? Y C sin tilde, pues también es pronombre, igual que el T sin tilde. Se lo compré ayer, Juan se mancha mucho, se casaron por la iglesia, el barco se hundió en pocos minutos. Les decía que ese C, igual que el T, puede referir a reflexivos, puede referir a pronombres átonos, incluso el C es un poquito más amplio porque nos puede señalar aspectos de impersonalidad, nos puede señalar aspectos de voces pasivas que se llaman reflejas, entre otras cosas. Pero bueno. Lo importante es que entendamos que funciona como un pronombre, que hace referencia de pronto a alguna persona, ¿vale? Bien, y ya para finalizar con los monosílabos, hablamos del más. Más con tilde, lo habitual es que funcione como un cuantificador, que nos hable de cantidad, como adverbio, ¿no? Tu coche es más rápido que el mío. Ponme más azúcar o no quiero más para estos casos, ¿vale? Deme un momentito, por favor. Es que luego se me olvida que tengo mi alarma a las 10 de la noche porque es la hora en la que me empiezo a preparar para dormir. Y obviamente, pues cuando toca seminarios, pues toca dormir también más tarde, ¿no? Pero se me olvida quitarla, se me olvida apagarla y entonces empieza a sonar. ¿Puede poner el principio de la tabla de monosílabos? Sí, dame un momento, nada más terminamos de hablar de este más. Entonces, ahí ya tendríamos estos ejemplos del más con tilde, ¿no? Funcionando como cuantificadores. Puede funcionar también como muchas otras cosas. Simplemente lo más habitual o lo que más se van a encontrar es esto primero, que funcione como un adverbio de cantidad, que nos señale cantidad en algún sentido, ¿vale? Y el más sin tilde siempre va a ser una conjunción adversativa, o sea, que nos señale oposición, que podríamos sustituir por un pero. Si yo puedo sustituir al más por un pero, entonces no lleva tilde, no lleva acento. De ahí en fuera, en cualquier otro contexto, el más irá con tilde, ¿no? Y tenemos el ejemplo del más equivalente a pero. Lo sabía, pero no dijo nada. Más no dijo nada, podríamos decir, ¿no? Intenten hacer la sustitución en los ejemplos que tenemos en la izquierda por un pero y se van a dar cuenta que no tiene nada de sentido, ¿no? Tu coche es pero rápido que el mío. Ponme pero azúcar en el café. No quiero pero, ¿no? Entonces, claramente no tiene ningún sentido hacer la sustitución de un más con acento por un pero, ¿no? Entonces, eso les puede ayudar
a tener más certezas y de pronto dudaran un poquito. Intenten hacer esta sustitución por el pero. Si queda bien, no se va a acentuar el más. Si no queda bien, debe llevar tilde, ¿no? Esa sería la cuestión ahí. Bien, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a alguno de los monosílabos? Por aquí preguntan, aún con tilde y sin tilde no cuentan como monosílabos, ¿no? Piensa en ese, a ver, esa tilde de aún, tenemos dos vocales juntas. ¿Y qué acabamos de decir? ¿Cuál es la que suena fuerte? La cerrada. Y por lo tanto tenemos dos sílabas, ¿no? Aún. Por eso no lo incluyo acá en la tabla de monosílabos. Sí vamos a hablar de la una ahorita, pero no está incluido como monosílabo, porque tenemos un hiato por ahí y entonces tiene dos sílabas, ¿vale? Bueno, entonces pasamos a las siguientes palabras que también tienen que ver con la clasificación de hiatos. Nada más nos falta hablar de los interrogativos y exclamativos y de la aún justo, ¿no? Aún se diferencia por acentuado si es de tiempo, ¿no? Efectivamente, el aún sin tilde se diferencia del aún con tilde porque el segundo, el aún con tilde, refiere a tiempo. Más sin acento, entonces se puede sustituir por un pero, al igual que un aún con acento se puede sustituir con un todavía. Correcto, Morales, efectivamente. Ahorita hablamos del aún y lo mismo les voy a comentar o a recordar que lo podemos sustituir por todavía. Pero lo que dices está bien, ¿vale? Bien, vamos con el otro grupo de palabras con acento diacrítico. Este otro grupo, este punto número dos, creo que es uno que les cuesta a varios de ustedes un poquito de trabajo. Eh, Ojalá que lo podamos ir resolviendo poco a poco conforme vayamos revisando la información durante los seminarios. Igual les puse en esta ocasión una tablita que ahorita vamos checando y que lo que intenta decirles esta tabla es cómo vamos a usar las formas con tilde y las formas sin tilde de las palabras que estamos o que vamos a mencionar a continuación, ¿no? Ahorita vemos la tabla, a ver si se entiende. Entonces, ¿qué vamos a decir? Pues que hay una especie de oposición entre las palabras que son interrogativas y exclamativas con respecto a las que son relativas o a los que son relativos, ¿no? Si la palabra es interrogativa o exclamativa, o sea, si con esa puedo hacer preguntas o puedo señalar admiración o sorpresa, entonces va a ser tónica la palabra, lo que implica que suena fuerte, ¿no? Recuerden que cuando algo es tónico, suena fuerte, tiene una sílaba que suena más que otras. Eso es lo habitual, ¿no? Eh, y por lo tanto, al ser tónicas este grupito de palabras, siempre se van a tildar, ¿vale? Ya sea que sean interrogativas o exclamativas de forma directa, porque vemos los signos de interrogación o de exclamación, o de forma indirecta, porque más bien la pregunta o la sorpresa está escondida o está implícita, por decirlo de alguna forma. Y les pongo aquí cuáles son las palabras que son, que pueden ser interrogativos o exclamativos, que con tilde, cuál con tilde, quién con tilde, cómo, cuándo, cuán o cuánto, a dónde o dónde, ¿no? Cualquiera de estas pueden funcionar como interrogativos y como exclamativos, van a ser tónicas y por lo tanto se van a tildar, ¿no? Esa sería la cuestión ahí. De pronto, algunas de ellas también pueden funcionar como sustantivos. Y les pongo un ejemplo aquí para que vean cómo algunas de estas palabritas también pueden funcionar como sustantivos. Vemos los primeros ejemplos. ¿Cuáles son tus peticiones? ¿No? Entonces ahí estamos haciendo evidentemente una pregunta y por lo tanto ese cuáles es tónico, hace pregunta y se va a tildar. ¿Cómo te has puesto? Entonces aquí estamos hablando de sorpresa. Tenemos los signos. Ese cómo será tónico también y se va a tildar. Los ejemplos 3 y 4 siguen siendo interrogativos o exclamativos, aunque no estén presentes los signos de interrogación o de exclamación, siguen siendo preguntas o siguen siendo exclamaciones, pero de forma oculta, ¿no? De forma implícita, les reitero. ¿Cómo lo voy a identificar? Porque suena fuerte, porque estamos diciendo que de oído es una palabra tónica, ¿no? No sé hasta cuándo me quedaré. Verá usted qué frío hace, ¿no? Entonces, en estos dos ejemplos, la pregunta implícita es, ¿hasta cuándo me quedaré? ¿No? Esa es la pregunta de manera concreta. De pronto también lo que les da la pista es el verbo. Si estoy hablando de no saber, si yo no sé algo, pues hay una pregunta implícita. Si me pregunto algo, hay una pregunta implícita. Por ejemplo, me pregunto hasta cuándo me quedaré. Sigue siendo una pregunta implícita. No sé hasta cuándo me quedaré, ¿no? Entonces,
De pronto el verbo también ayuda a identificar cuando tenemos estas preguntas que son indirectas y que por lo tanto de todos modos tenemos que tildar la partícula, ¿no? Este cuándo o este qué en el ejemplo 4, ¿vale? Sí, preguntas o exclamaciones indirectas las podemos llamar, ¿no? Las directas son las que sí ponen los signos y las indirectas son las que no ponen los signos, ¿vale? Y el último ejemplo nos representa cómo pueden funcionar estas mismas palabras como sustantivos, por el hecho de que ya traen un artículo antes, ¿no? Se propuso averiguar el cuándo, el cómo y el dónde. Ahí, si funcionan como sustantivos, también son tónicas y también se van a tildar, ¿no? Entonces, tenemos ahí varios ejemplos. Lo importante, creo yo, es que puedan identificar cómo suena fuerte, ¿no? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo me quedaré? ¿Qué frío hace? El cuándo, el cómo, el dónde, ¿no? Tengo que hacer incluso como una especie de pausa para poder hacer esta inflexión o poder darle este sonido fuerte al cuándo, cómo, dónde, ¿no? En estos contextos, en esas oraciones específicamente, ¿ok? Bueno, vamos a ver la comparativa justo con las formas relativas y espero que alcancen a apreciar esta diferenciación de cómo las relativas, las mismas palabras, pero en un contexto relativo, no tienen la misma fuerza al momento de pronunciarse. Entonces, evidentemente las palabras relativas son átonas y al ser átonas no se van a tildar, no se van a escribir con tilde. Normalmente cuando son átonas, o perdón, cuando son estas palabras sin tilde, funcionan como una conjunción, o sea, unen una oración con otra. Recuerden que eso es una conjunción o como un pronombre relativo. Recuerden que los pronombres lo que hacen es retomar el sustantivo que viene antes, ¿no? Eso es lo que hace un pronombre, sobre todo el relativo, retomar el sustantivo que está antes, ¿no? Entonces son las mismas palabras, pero sin acento, ¿no? ¿Qué, cuál, cómo, cuándo, cuándo, cuánto, a dónde o dónde, ¿no? Veamos los ejemplos. Los libros que escribe tienen mucho éxito. Noten cómo ese que escribe, como se junta como si fuera una sola palabra, ¿no? Igual y esto, a ver si puede ayudar. Observen esto. Cuando decimos esto, lo decimos como si fueran las dos palabras una sola. Los libros que escribe, ¿no? No genero la pausa entre una palabra y otra, que escribe. Lo mismo en el ejemplo de abajo. Encontró las llaves donde las había dejado, ¿vale? Entonces, en este caso, donde las había dejado, todas esas palabritas, esas cuatro palabras, las decimos de forma continua. No hacemos separación real o notoria entre estos elementos, ¿no? Entre estas palabras. Y estas cosas son las que me indican que el qué, el dónde no tienen fuerza y que por lo tanto van a ser átonas y que por lo tanto no se van a acentuar, ¿no? O no se van a tildar. Lo mismo con los otros ejemplos. Es tan reservado como su hermana, como su hermana. Todo esto funciona prácticamente como un solo enunciado, como una sola palabra, ¿no? Cuando lo dice él, cuando lo dice, cuando lo dice, ¿no? Entonces, espero que noten esta secuencia. Vamos a compararla ahora con los ejemplos primeros que estábamos diciendo. Aquí no podemos decir cuáles son tus peticiones, ¿no? Sino decimos cuáles son tus peticiones, cómo te has puesto. No es cómo te has puesto, sino cómo te has puesto, ¿no? Entonces, ahí esa sería un poquito la diferenciación. Cuando son tónicas, hacemos una pausa, hacemos como una separación más evidente o más clara entre la partícula, en este caso interrogativa, exclamativa, y la palabra que viene después, ¿no? Y cuando es átona, se pega a la siguiente palabra, como si fueran un solo vocablo, ¿no? Y no hacemos esta pausa evidente. Entonces, eso puede ser un factor. Si de pronto se les complica diferenciar estos elementos, de si se tilda o no se tilda este tipo de palabritas o de partículas, pueden pensar en estos aspectos y puede ser que les ayuden y que tengan una mejor elección de respuesta, ¿no? Igual se nota porque cuando se leen no se escucha lo fuerte en la pronunciación. Exacto, ¿no? Justo eso, les digo, también de oídas puede ser muy claro. Ajá, es como si el qué, el dónde, el cómo, el cuándo del lado derecho no tuvieran emoción, como dicen nuestros compañeros, ¿no? Los libros que escribe,
donde las había dejado, como si lo dijeran con flojera, ¿no? Así se escuchan esas formas. Y cuando son tónicas, se escucha como más fuerte, ¿no? Como más golpeado. ¿Cuáles son tus peticiones? ¿Cómo te has puesto? ¿Hasta cuándo me quedaré? ¿Qué frío hace? ¿No? Entonces, esa puede ser una diferencia, ¿vale? ¿Tenemos alguna pregunta que quisiéramos plantear con respecto a estos dos grupos de palabras? ¿Estás hablando de Luis Briseño? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Vamos a ver. Son 10:12. Entonces, pues sí, vamos a tomar un par de minutitos para tomar agua si necesitan ir al baño, súper rápido. Ahorita 10:15 retornamos, ¿no? 3 minutos. Mientras yo les voy poniendo el recuadro siguiente para que puedan observar algunos aspectos y ahorita lo empezamos a comentar, ¿vale? Bien, vale, pues vamos a retomar. Vemos rápidamente este recuadrito y empezamos a hablar. Ya nada más nos faltan como 3 diapositivas más para terminar con este tema de forma teórica, ¿no? Em, entonces, ¿qué quiero que observen en el recuadro? Ya decíamos cuáles son esas palabras, las tenemos en la parte de arriba del recuadro. Y estábamos comentando que se pueden escribir con tilde o sin tilde, ¿no? Sabemos entonces que cuando llevan tilde tienen valor interrogativo o exclamativo. ¿Cómo me doy cuenta que tienen valor interrogativo o exclamativo? Lo más sencillo, lo más simple es que van a estar al principio de preguntas o de exclamaciones, como les decía, tanto directas como indirectas, ¿no? La pregunta directa, ¿a dónde va? La exclamación directa, ¿qué calor? La pregunta indirecta, ¿qué hora es? La exclamación eh, indirecta, ¿cuánto sabe? ¿No? Entonces, noten estos aspectos, les reitero, siempre van a estar al principio de alguna estructura o de algún segmento que represente una pregunta o que represente una exclamación, aunque haya o no haya signos de puntuación, quiero decir de interrogación y de exclamación, lo vamos a poder identificar, ¿no? Si funcionan como sustantivos, porque tenemos un artículo antes, como les decía, o esto no lo mencionamos, pero también puede suceder, ¿no? En locuciones o expresiones, o sea, como parte de un conjunto de palabras que ya tiene un sentido más amplio, ¿no? Ha tenido varios novios, ¿a cuál?
¿A cuál más raro, ¿no? Que tiene que ver con una expresión específica, ese a cuál más raro, que tendrá que ver con esta cuestión de em, que todos son extraños, ¿no? Es básicamente lo que nos quiere decir. Y cuando no usan tilde, pues como decíamos, van a funcionar como relativos. Con antecedente expreso, ¿qué quiere decir que con antecedente expreso? Que hay un sustantivo exactamente antes, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que les estoy mencionando también pueden servir para identificar si tildo o si no tildo la partícula esta, ¿no? El qué, cómo, cuándo, etcétera. Entonces, el hecho de que yo ya vea un sustantivo antes pues implica que vas a funcionar entonces como relativo y que entonces no lo voy a tildar, ¿no? Ese es un factor. El hecho que yo vea, como decíamos, que estamos encabezando preguntas o exclamaciones, implica entonces que lo voy a tildar porque es tónico, ¿no? Entonces, retomando un poquito lo de arriba. Sin antecedente expreso, siguen siendo pronombres. Quien termine antes tendrá premio. O sea, ahí no estoy diciendo exactamente quién con anterioridad, como la casa donde vivimos, que hablo de la casa, pero hago referencia a alguna persona, ¿no? Quien termine. Es alguien, es una persona y por lo tanto es un pronombre porque sustituye a la persona y no se va a tildar, ¿no? Como conjunciones, pues ya saben que funcionan uniendo dos partes, han dicho y el iremos todos, ¿vale? Como preposición también de pronto, solo me quiere como amiga, a modo de, es básicamente lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces funcionará ahí como preposición, perdón. Entonces, este recuadro lo que intenta es simplemente resumir de distintas formas algunas características bien particulares o bien específicas que estuvimos mencionando ahorita y que estamos resumiendo acá para que sea como un segundo recurso, ¿no? Y de pronto tengan un poquito más de certeza si tildar o no tildar. Ya ahí ustedes eligen con qué se acomodan más, ¿no? Si con oído, si con cuestiones de estas que estamos mencionando, si es pregunta, si es sustantivo, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos aspectos sirven para que ustedes elijan lo que les convenga mejor al momento de hacer la lección sobre si acentúan o no acentúan este tipo de palabras, ¿vale? Bien, vamos a a los siguientes tipos de acentuación. El número 3 tiene que ver todavía con acento diacrítico, era lo que estábamos comentando ahorita, el aún, ¿no? Era lo que preguntaban. Aún con tilde, recuerden que en estos contextos es equivalente a todavía, ya sea que ese todavía haga referencia o tenga un valor temporal o que tenga un valor de intensidad, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en los ejemplos. Ustedes me dicen dónde funciona como temporal y dónde funciona de intensidad. En este caso, recuerden, podrían hacer la sustitución. Si puedo sustituir a ese aún por un todavía y tiene sentido en ese contexto, pues ya voy a saber que se tilda. Como en el primer ejemplo, ha ganado el segundo premio y aún se queja. Y todavía se queja, ¿no? Se entiende de la misma forma, sigue teniendo sentido. ¿Qué valor le estoy dando a ese aún? ¿Es de tiempo o es de intensidad? En ese primer ejemplo. De intensidad, ¿no? Efectivamente, porque estamos diciendo eh, con respecto a la queja que todavía lo hace, ¿no? Específicamente. Y en el ejemplo de abajo, es joven todavía, es joven aún, ahí estamos hablando temporalmente, ¿no? Es mucho más evidente. Y el aún sin tilde, recuerden que va a funcionar como un adverbio, que puede referir a un adverbio inclusivo, o sea, que incluya varios elementos, equivalente a un incluso justo, o que puede funcionar como un adverbio de concesión. Recuerden que las concesiones tienen que ver con que hay un impedimento, pero de todos modos se realiza la acción, como si fuera un aunque, ¿no? Entonces, este aún sin tilde, dependiendo del contexto, puede ser equivalente a varias palabritas a un incluso, a un también, a un siquiera, perdón, a un aunque, ¿no? El primer ejemplo, pueden quejarse, falta aquí un C, y aún negarse a participar, pero lo haremos, ¿no? Pueden quejarse e incluso negarse a participar, pero lo haremos, ¿no? Tenemos o estamos guardando el mismo significado al momento de sustituir. Ese aún sin tilde puede ser sustituido por un incluso, ¿vale? Y por lo tanto sabré que no se va a tildar. Y refiere a este aspecto inclusivo. Ni aún de lejos se parece a su hermano, ni siquiera de lejos. También incluye o refiere a un aspecto inclusivo. Te lo dará aun cuando no lo pidas, te lo dará aunque no lo pidas, ¿no?
Ahí evidentemente tendríamos que hacer una adecuación quitando ese cuando, pero es equivalente ese a un aunque que nos habla de esta concesión, ¿no? A pesar de que, a pesar de que no se lo pidas, te lo va a dar, ¿no? Entonces tenemos estos aspectos de manera concreta. Y ahí tendríamos, entonces en resumen, aún con tilde lo puedo sustituir por un todavía, aún sin tilde, pues por cualquier otra palabrita, ¿no? De pronto incluso, de pronto también, de pronto siquiera, de pronto aunque, dependerá del contexto, ¿vale? Entonces ahí sirve para diferenciar estos aspectos. Bien, con esto cerraríamos o con este punto número 3 estaríamos cerrando lo correspondiente al acento diacrítico. Todavía nos falta mencionar unos cuantos puntos con respecto a algunos aspectos específicos de acentuación, como las palabras compuestas, ¿no? Que es justo lo que vamos a referir a continuación. Entonces, recuerden que existe la acentuación de este tipo de palabras o expresiones compuestas y que tenemos dos formas de generar expresiones o palabras compuestas, sin guión y con guión, sin guión corto y con guión corto, ¿no? Si la palabra compuesta se está formando sin guión corto, en este caso, recuerden que el primer componente o la primera parte de la compuesta va a perder todas sus características de acentuación, o sea, va a perder su sílaba tónica. Ya no va a tener sílaba tónica la primera parte, ya no va a sonar fuerte. Solo va a sonar fuerte o solo va a tener sílaba tónica la segunda parte o el segundo componente de la compuesta. Una vez que hemos identificado cuál es la sílaba tónica de la compuesta, del segundo componente, evidentemente, de todos modos tenemos que pensar en las reglas generales de acentuación. De pronto también tenemos que pensar en las reglas específicas, ¿no? Pero entonces les pongo algunos ejemplos. Arcoíris. Ojo, recuerden también esto que ya hemos llegado a mencionar en algunas situaciones o en algunos contextos. Hay algunas palabras que tienen la capacidad de escribirse o juntas o separadas y conservar el mismo significado. En esencia, conservar el mismo significado. Hay otras que si las escribo juntas o las escribo separadas, el significado puede variar, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque sucede, por ejemplo, con arcoíris. Si ustedes lo escriben separado, está bien, ¿vale? Solo que ahí pues tienen características de acentuación diferentes porque no estoy generando una composición, ¿no? No estoy uniendo dos palabritas, pero lo podemos escribir también junto, como lo tenemos acá, y sigue teniendo el mismo significado, sigue siendo la misma palabra, solo varían sus características de tonicidad y de acentuación. Entonces, ¿qué pasa con arcoíris? Que las dos palabras, los dos componentes por separado son graves, ¿no? Uno terminado en vocal, otro terminado en S, no se tildarían, pero al momento de unirlos y generar una palabra compuesta, evidentemente sin guión corto, ¿qué tenemos entre esa O y esa I específicamente? Arco y gris. Ya arco pierde su tonicidad, perdón, su sílaba tónica, y solo la conserva iris, el segundo componente. Entonces ya sabemos que la sílaba tónica está en la I y que entre la O y la I tenemos un hiato específicamente, vocal abierta o vocal cerrada I, que es tónica, y tengo que tildar, arco iris. Entonces lo puedo escribir de dos formas, arco iris o arco iris, ¿no? Con tilde sobre la I, porque tendríamos hiato ahí. En el caso de balón, pie, ¿no? Que por separado, balón es aguda, pie es monosílabo, pero al unirse, para empezar esa N cambia por una M, porque no podemos tener secuencia de NP. Y lo que sucede en concreto aquí, recuerden, es, dijimos que el primer componente, la primera palabrita, pierde toda su sílaba tónica, ¿no? Todas sus características de acentuación. Por eso balón pierde su acento. Y entonces se unen y la sílaba tónica solo va a recaer en pie. Balompié ahora es una palabra aguda, porque suena fuerte al final, en pie, ¿no? Y terminada en vocal y por eso se tilda. Lo mismo con 22. 22, 22, aguda terminada en S. Y espantapájaros, que bueno, espantapájaros es una palabra esdrújula, de por sí pájaro se tildaba, entonces espantapájaros se sigue tildando, ¿no? Entonces esa sería de pronto la cuestión. Entonces, pueden suceder distintas cosas con las palabras compuestas sin guión, ¿no? De pronto que el primer componente pierda su acento, de pronto que aparezca un acento que no existía en el segundo componente, o si ya de por sí el segundo componente de la compuesta llevaba acento, se va a seguir acentuando, como en espantapájaros, ¿no? Si ya de por sí pájaro se tildaba, pues ya al unirse las dos partes se sigue acentuando, ¿vale? Entonces, esta sería la cuestión de manera concreta. Y les quería mostrar rápidamente
lo que les estaba comentando ahorita, de cómo puede cambiar el significado de algunos vocablos, de algunos elementos, cuando generamos compuestas o si las separamos, ¿no? Tal es el caso de estos elementos. Es distinto entonces mediodía de mediodía, ¿no? Ahí estamos generando significados distintos, ¿vale? Si yo digo mediodía por separado, cada uno de los componentes con su propio significado, con el significado que de por sí tienen, entonces estoy hablando de la mitad del día, o sea, de una parte, ¿no? Eso sería mediodía. Y si lo genero o si lo escribo como una palabra compuesta, donde, como les decía, si de por sí el segundo componente se tildaba, pues al unirse se va a seguir tildando, ¿no? Mediodía, ¿no? Aquí estamos hablando de un momento del día, como de una hora, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, a mediodía fui al súper, ¿no? Entonces estoy hablando de un momento, de una hora. Y en cambio, si digo, llevo medio día trabajando, entonces estoy hablando de una parte del día, ¿no? En este caso, de la mitad del día. Este es solo un ejemplo, ¿no? Para que se puedan hacer una idea y que sean conscientes de este aspecto, de cómo de pronto el hecho de escribir palabras compuestas o generar palabras compuestas en un solo vocablo puede generar un significado perfectamente diferente a cuando los separamos, ¿no? A cuando los llegamos a separar. Y es algo que de repente les sucede a algunos de ustedes, como que no alcanzan a visualizar este tipo de aspectos, ¿no? También podríamos poner ay, mal educado y es diferente de mal educado. ¿Cuál creen que sería la diferencia? Si yo digo mal educado, estoy diciendo que alguien tiene una mala educación, ¿no? Juan está muy mal educado, tiene mala educación. Y si en cambio digo mal educado, pues claro, sigo haciendo referencia a la mala educación, eso es un hecho, ¿no? Pero funcionan como cosas distintas. Maleducado es un adjetivo calificativo, ¿no? Y efectivamente, como ya lo comentan algunos de ustedes, eh, puede referir a una persona grosera, ¿no? De manera concreta, como sinónimo de grosero. Entonces, no seas maleducado. Ahí podríamos tener un caso o un uso específico, ¿vale? O sea, no seas grosero. Y hablo de una característica, ¿no? De forma concreta. Entonces, eso puede suceder. Y atentos a este tipo de aspectos por si de pronto los llegaran a encontrar. eh, de pronto, si de pronto los llegaran a encontrar, para que sean conscientes de cómo el significado puede llegar a cambiar si tenemos los componentes en un solo vocablo, generando una palabra compuesta o por separado. No sucede con todos los contextos, ¿no? Por ejemplo, no sucede con los numerales. Los numerales ya sabemos que es una historia aparte y que tiene ciertas características. Aquí, como sucede con 22 o como sucede con los ordinales específicamente, con los ordinales estén juntos o por separado, ya sabemos que el significado sigue siendo el mismo, ¿no? Pero sucede con algunas palabras de manera concreta, ¿vale? Y ahí tenemos un par de ejemplos. Muy bien. ¿Tenemos hasta aquí alguna pregunta o alguna duda con respecto a esto que acabamos de mencionar sobre la acentuación de palabras y expresiones compuestas sin guión? Ok, borro estos ejemplos y vamos a la siguiente diapositiva. Hablaremos ahora de las palabras compuestas con guión corto, ¿no? Aquí ya sabemos que cuando tenemos palabras compuestas con guión corto, pues la historia es un poquito diferente. Aquí ambos componentes de la palabra compuesta van a conservar todas sus características de acentuación, van a conservar su sílaba tónica.
Si por separado las palabras se tildaban, al momento de relacionarlas mediante el guión corto, van a seguir conservando su acento o su tilde. Si no se acentuaban por separado, van a seguir sin tildarse o sin acentuarse. Aquí no hay cambios entonces, ¿no? Como cuando generamos palabras compuestas sin guión corto, donde puede haber cambios y aparición de acentos y desaparición de acentos. Con las compuestas con guión, todo se conserva exactamente igual que por separado, ¿no? Aquí no vamos a encontrar este tipo de aspectos. Y les planteo algunos ejemplos. Lírico, poético. Por separado, ambas son palabras esdrújulas. Al relacionarse con guión corto, evidentemente conservan su acento. Germano, soviético. En este caso, germano es grave terminada en vocal, soviético es esdrújula. Una sigue sin tildarse y la otra se sigue tildando. Teórico práctico, ¿no? Ambas esdrújulas. Madrid, París, Berlín. Esto piénsenlo en un contexto de hice un viaje por Europa, eh, yo qué sé, trazando la ruta Madrid, París, Berlín, ¿no? Y entonces, al referir en este contexto a una ruta específica, pues estamos relacionando tres componentes, ¿no? De forma concreta, donde cada uno de ellos está conservando sus características de acentuación, sus características normales, básicas. Y árabe israelí, ¿no? Donde árabe es esdrújula, israelí es aguda y los dos componentes se siguen tildando, ¿no? Yo creo que con este grupito de palabras que son compuestas con guión, ahí no tienen normalmente complicaciones. Donde se les llega a complicar un poquito a los que les sucede eso es sin guión, ¿no? Vale, vamos con el inciso C, que sería la acentuación de los adverbios terminados en mente. Aquí recuerden que sucede también algo particular. Árabe pakistaní efectivamente también funciona, ¿no? Y pakistaní sigue siendo aguda y sigue conservando su acento. ¿Qué pasa con los adverbios terminados en mente? Los adverbios terminados en mente son las únicas palabras en el español que tienen dos acentos prosódicos, o sea, como si tuvieran dos sílabas tónicas. Hay dos partes en la palabra que suenan fuerte y no sucede en ninguna otra, ¿no? Piensen en fácilmente. Si se dan cuenta, suena fuerte en fa y en men, ¿no? Porque finalmente ese sufijo, perdón, mente, tiene ya de por sí una tonicidad, ¿no? O un acento prosódico o una sílaba tónica que es men de manera concreta. Entonces, fácilmente, ¿no? Cordialmente, rápidamente. Entonces, todos estos adverbios con terminación en mente tienen esta característica, que van a presentar dos acentos prosódicos. Pero evidentemente en el español no podemos representar dos acentos prosódicos, no podemos acentuar dos veces la misma palabra. Entonces, por esa razón, la terminación mente vamos a hacer de cuenta que no estuviera, ¿no? Como si no existiera esa terminación mente, a pesar de que suene fuerte ese men, o esa sílaba men específicamente, no le vamos a hacer caso, ¿no? Como si no estuviera ahí. Y nos enfocamos en concreto al adjetivo calificativo del que se deriva el adverbio. Recuerden que esta es otra cosa que sucede con los adverbios terminados en mente, que se derivan de adjetivos calificativos, ¿no? Entonces al adjetivo calificativo nada más le agregamos la terminación mente y ya se me generó un adverbio. Entonces, les reitero, como si ese adverbio no estuviera ahí, el adjetivo conserva todas sus características. Si el adjetivo se tildaba solito, como adverbio se va a seguir tildando. Si el adjetivo no se tildaba, como adverbio va a seguir sin tildarse, ¿no? Entonces les reitero, la terminación mente no genera ningún cambio en la acentuación de las palabras eh, o de los adverbios terminados justo en mente. Y lo podemos observar en los ejemplos que tenemos en pantalla, ¿no? Fácil, grave terminada en L, entonces fácilmente se sigue acentuando en la misma posición, en el mismo lugar. Y no es como que cambie de clasificación por su sílaba tónica, ¿no? Porque fácil es grave terminada en L, por eso se tilda, pero fácilmente sigue siendo grave terminada en L. Lo vamos a considerar de esa forma o lo vamos a entender de esa forma. Fácilmente sigue siendo grave terminada en L y por eso se tilda. No crean que fácilmente ahora le sumé dos sílabas y por lo tanto va a ser, yo qué sé, sobre esdrújula o algo parecido, ¿no? Sigue siendo una grave terminada en L. Cordial, aguda terminada en L, no se tilda. Cordialmente sigue siendo aguda terminada en L y sigue sin tildarse, ¿no? No es como que se haya convertido, les reitero, en esdrújula, en sobreesdrújula, ni nada parecido. Por eso no aparecen acentos acá, ¿no? Se conservan las mismas características que existían desde los adjetivos.
Rápido, esdrújula, rápidamente, esdrújula. Brusco, grave, terminada en vocal. Bruscamente, grave, terminada en vocal, ¿no? Cortés, aguda, terminada en S. Cortésmente, aguda, terminada en S. Y por eso se sigue tildando o por eso se sigue sin tildar, ¿no? Entonces, esta sería la situación con respecto a estos adverbios que terminan en mente. Se acentúan si la palabra derivada lleva acento. Ajá, exacto, ¿no? Si la palabra de la que se derivan, diríamos más bien, pero efectivamente estás en lo correcto. Muy bien. Hasta aquí tenemos o quisiéramos plantear alguna pregunta con respecto a estas palabras compuestas con y sin guión corto y a los adverbios terminados en mente. Ok, pues ya para terminar entonces este aspecto teórico, les planteo únicamente los puntos 5 y 6, que tienen que ver con la acentuación de demostrativos y la acentuación del adverbio solo. Ya les he comentado algunos aspectos antes con respecto a esta situación. Les he dicho, la RAE considera que los demostrativos y el adverbio solo ya no tendrían por qué tildarse, ¿no? En esencia, no tenemos por qué tildar estas palabras porque de acuerdo a las reglas generales de acentuación, pues no coinciden con estas reglas. Si lo pensamos, solo es una grave terminada en vocal, lo mismo que este, ese, son graves terminadas en vocal, aquel es una aguda terminada en L, ¿no? Entonces, en teoría no concuerdan con las reglas de acentuación generales. En un principio o con anterioridad más bien, vamos a decir que se tildaban o se acentuaban con la idea de no generar ambigüedad, ¿no? Entonces, ahora la RAE lo que recomienda es lo siguiente. Ni demostrativos ni adverbios solo deben acentuarse a menos que estemos frente a un caso de ambigüedad. Recuerden que esta cuestión de la ambigüedad tiene que ver con que una oración puede llegar a entenderse de distintas formas o puede adquirir distintos sentidos, ¿no? Ahorita nos enfocamos a algunos aspectos específicos, sobre todo con respecto al solo. Vamos a ver un ejemplo justo donde ahí sí podría ser necesario colocar el acento, colocar la tilde para poder generar o eliminar esa ambigüedad, ¿no? De forma concreta. Entonces, ya decíamos, obviamente su examen, su examen Ceneval, resulta que no está del todo actualizado con respecto a esta regla. De pronto en su examen siguen tildando las palabras como este, ese, aquel y sus variaciones, o el solo, ¿no? El solo adverbio, lo siguen tildando. Y por eso vamos a recordar esos aspectos que podrían ser importantes o necesarios por si de pronto lo llegaran a encontrar en alguna de las preguntas de su examen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los demostrativos? Ya dijimos que en teoría no tendrían que tildarse. Pero si sí tengo que tildar porque mi examen me lo pide o si tengo que considerar el acento porque mi examen me lo pide, entonces vamos a hacer esta división o esta clasificación. Los elementos que no vamos a tildar o los demostrativos que no vamos a tildar son este, ese, aquel y sus variaciones como en femenino y en plural y tal, ¿no? Como este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas, ¿no? Siempre y cuando estén acompañando al sustantivo, ahí no los vamos a tildar, ¿no? Si veo que la palabrita esta acompaña al sustantivo o viene antes del sustantivo, no coloco tilde, ¿no? Como en los ejemplos que tenemos ahí. Estas libretas son las de Ana. ¿Qué está haciendo esta palabrita? Estas. Pues que está acompañando al sustantivo, ¿no? Lo está introduciendo por acá. Y por lo tanto, sé que es adjetivo y no lleva tilde. Lo mismo en el ejemplo de abajo. ¿Para qué trajeron aquellos medicamentos? Este aquellos está acompañando al sustantivo medicamentos, lo está introduciendo y por lo tanto no lo voy a tildar, ¿no? Porque está funcionando como adjetivo, ¿vale? En cambio, si notamos que de pronto estas palabras están funcionando como pronombres, ahí sí tendríamos que considerar su acentuación, ¿no? Pensando en la regla viejita, evidentemente. Ahí sí tendríamos que considerar la acentuación. Entonces, este, ese, aquel y sus variaciones se van a acentuar, no las formas neutras. Las formas neutras, recuerden que son estas que se generan con la terminación en o, como esto, eso, aquello. Obviamente habrá que atender al contexto para que podamos identificar cuando se genera una forma neutra, ¿no? Con esto, eso, aquello. Entonces, solo tildamos las formas masculinas y femeninas, pero las formas neutras no.
siempre que estemos sustituyendo o retomando el sustantivo, como en estos ejemplos. Esta es la casa, ¿no? No estoy diciendo esta casa es la casa, sino que estamos aquí retomando o refiriendo a un sustantivo casa un poco por adelantado, ¿no? Pero por esa razón se va a tildar la palabra esta en este contexto, porque no estoy directamente introduciendo al sustantivo. Lo mismo en el ejemplo de al lado. Tienes que comprar ese, ¿no? Pero ese qué puede ser ese coche, ese, ese reproductor, ese estéreo, ese televisor, etcétera, ¿no? Entonces, como no estamos mencionando el sustantivo, como no lo estamos introduciendo, funciona como pronombre, tanto esta como ese, y tienen que tildarse. El ejemplo de abajo es una forma neutra, donde dice eso no es cierto. Y aunque sea pronombre, como es una forma neutra, en ese contexto eso no se va a tildar. Porque ¿qué es eso? Alguna situación, ¿no? Alguna cuestión que no conocemos y que se está refiriendo, perdón, de manera neutra, ¿no? Entonces, ahí la situación con respecto a estos elementos de los demostrativos, ¿va? Y por último, eh, antes de que podamos plantear algunas preguntas, si así lo requirieran, hablamos del adverbio solo, ¿no? La palabra solo, por eso lo pongo sin acento, ya sea que funcione como adverbio, equivalente a un solamente, o como adjetivo, no debe llevar tilde, lo que les planteo, ¿no? Según las reglas generales de acentuación, porque son palabras, es una palabra grave terminada en vocal, no tendría por qué tildarse. A menos, les reitero, que estemos frente a un contexto de ambigüedad, ahí sí la RAE todavía lo considera correcto ahorita, ¿no? Para contexto de su examen, pues vamos a seguir considerando que si referimos a solo como un adverbio, sí lo vamos a tildar, ¿no? Entonces diríamos, solo le interesa el deporte, como equivalente a un solamente o a un únicamente, ¿no? Solamente le interesa el deporte o únicamente le interesa el deporte. Pero si escribiéramos solo con tilde, en este contexto no sería necesario. Si lo escribimos sin tilde, según las reglas actuales de la RAE, está perfecto, ¿no? Así tendría que ser, ¿vale? Eh, y cuando no tendríamos que tildar la palabra solo. Hay un contexto específico en el que nunca vamos a tildar la palabra solo, que es cuando funciona como adjetivo, cuando nos señala una característica, como en está muy solo, ¿no? Ahí me parece que es muy evidente que estamos refiriendo a soledad, ¿no? Está muy solo. Vean el segundo ejemplo. Este sí genera ambigüedad y por lo tanto ahí sí sería necesario tildar o no tildar para diferenciar el sentido, ¿no? Estaré solo un mes. Si yo digo solo un mes con tilde, me refiero a que únicamente voy a estar un mes. Y si yo digo sin tilde ese solo, estaré solo un mes, estoy refiriendo a que nadie estará conmigo durante un mes, ¿no? Entonces, bajo esos contextos es que la RAE todavía considera que está bien que lleguemos a acentuar o a tildar este tipo de palabras. De ahí en fuera, en su cotidianidad, en su día a día, no tendrían por qué hacerlo, ¿no? No tendrían por qué acentuar. Y además les ahorra trabajo, ¿no? Porque no tienen que estar pensando si, ay, está funcionando como adverbio o está funcionando como demostrativo, este demostrativo como pronombre o como adjetivo. Ya saben que en esencia no tendrían que tildar, ¿no? Solo considérenlo estos aspectos para cuestiones de su examen. Por si fuera necesario, ustedes mismos tendrían que poder observar, ah, ya veo que sí están acentuando los demostrativos o ya veo que sí están acentuando el solo como adverbio, ¿no? Entonces yo me voy guiando por esos aspectos que podamos observar en su examen, ¿vale? Y aquí terminamos entonces con la parte teórica. ¿Tenemos alguna pregunta, algo que necesitemos plantear antes de finalizar con este elemento? No con la sesión, nos quedan 15 minutos y podemos empezar a hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, pero antes de pasar a ello, si hay alguna duda, lo podríamos plantear. Vale, pues como no hay preguntas y todos están claros con respecto a la información, les voy compartiendo la pantalla para que podamos empezar a revisar algunos aspectos prácticos.
Recuerden lo que les había dicho. El tema de grafías no lo vamos a revisar durante los seminarios porque es un tema de por sí extenso que puede ser tedioso y que más bien ustedes tendrán que revisar por su cuenta, con información que tengan de su libro de español, de sus clases y con información que les voy a compartir, que la vez pasada les dije que les iba a compartir bibliografía, pero se me pasó. Entonces se los voy a compartir ahora. Ustedes mismos van ahí planteándose leer esas reglas y ponerlas en práctica, porque los libros que les voy a compartir también traen ejercicios, ¿no? Entonces pueden por su cuenta estar practicando las distintas reglas que puedan leer sobre grafías, pero sí vamos a hacer ejercicios al respecto. Eso será un hecho, ¿no? Que aunque no veamos la información, sí nos vamos a encontrar en estas actividades que estemos realizando algunas preguntas que tengan que ver con grafías específicamente. Y pues ahí vamos a ir mencionando algunos aspectos, retomando algunas cuestiones muy puntuales, ¿no? Pero sí vamos a llegar a mencionar algunas cositas sobre eso, ¿vale? Entonces, yo creo que nos da tiempo por lo menos de revisar un par. Les voy compartiendo, ¿eh? Obviamente lo que no terminemos de revisar ahorita lo vamos a terminar de revisar para mañana. Mañana también tenemos clase. Entonces mañana iniciamos con el ejercicio y en cuanto lo terminemos empezamos a hablar de los textos. Ok, vamos a responder estas primeras cuatro y yo creo que con estas finalizamos, ¿vale? Les voy a agregar, les voy a hacer un archivo nuevo de todos modos, con preguntas perfectamente diferentes para el ejercicio que vamos a iniciar mañana, ¿vale? O sea, vamos a empezar desde el uno otra vez con preguntas distintas. Ay, no, me acabo de dar cuenta que les estoy proyectando el Word y que evidentemente viene marcado los errores. Es que estos ejercicios que son de grafías y de acentuación, por ejemplo, sí los tenemos que, o sí los tengo que exportar a PDF, porque si no, pues se darían cuenta muy fácilmente de que está bien y que está mal, ¿no? Y no estarían haciendo la actividad como tal, o no estarían haciendo el ejercicio de pensarlo, de pensar en las reglas. Aquí está. Ok, entonces, ¿qué me estaban diciendo con respecto a la número uno? B, ¿no? Efectivamente. Aquí lo que les estoy poniendo es esta cuestión de las formas verbales, ¿no? ¿Se acuerdan que les estaba diciendo cómo los verbos pueden, ahí sí, cuando le pegamos estos enclíticos o estas partículas de pronombres que están sustituyendo a algún complemento o algo parecido, ahí sí sumamos sílabas nuevas, ¿no? Tener los, ¿no? Entonces, en este caso, aunque le estoy agregando el los, de todos modos, tenerlos sigue siendo una palabra grave terminada en S y no tendríamos por qué tildar, ¿no? O en el caso de denme, ¿no? Den, le agrego ese me
que refiere a mí específicamente, le sumo una sílaba nueva, pero sigue siendo también grave terminada en vocal, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Por lo tanto, evidentemente la respuesta tendría que ser este inciso B, ¿no? Como ya estábamos comentando, regístralos específicamente. Entonces, sí, no sé si lo han notado, pero son este tipo de ejercicios que les pueden poner en sus exámenes, ¿no? Donde tenemos el verbito, les agregaron varias partículas o varios enclíticos ahí al final y ustedes tienen que identificar dónde sí es válido colocar la tilde y dónde definitivamente no estaría bien, ¿no? Entonces, lo señalamos aquí como correcto al inciso B. ¿Qué piensan de la segunda? Analiza la grafía, ¿es exclusivo de acentuación o en general de ortografía? Ah, ok. Este es una pregunta que puede ser importante, ¿no? Ya hemos visto cómo hay preguntas muy particulares para los distintos temas, como acentuación correcta, puntuación correcta, eh, concordancia o relación correcta entre palabras, ¿no? Esas son formas muy particulares que tienen que ver con esos tres temas específicos que acabamos de mencionar. Pero cuando se trata de grafías, cuando nos pregunten con respecto a la escrita correctamente o que utilizan correctamente las grafías, si ahí sí es muy explícita la cuestión de analizar las grafías o las grafías correctamente utilizadas, 100% tendrá que ver con las letras, ¿no? Si tiene que ser con C o con X o con H o sin H o tal, ¿no? Pero si la pregunta es escrito correctamente, que esa puede ser una pregunta bastante recurrente o común, escrito correctamente, ahí puede referir a grafías, puede referir a acentuación, puede referir a puntuación o puede referir a concordancia, ¿no? Entonces, si la pregunta es escrita correctamente, sí tienen que estar un poquito más pendientes y recuerden que aquí para eso justo lo que hacemos es pensar o identificar qué tienen en común todas las opciones de respuesta. Aunque la pregunta sea escrito correctamente, si yo veo que todas mis opciones de respuesta tienen un cuantificador, pues tengo que pensar forzosamente en concordancia. Si veo que todas mis opciones de respuesta están usando una palabra con un diptongo we, tengo que pensar en acentuación seguramente, ¿no? Si veo que estoy más enfocado a la situación de la coma entre sujeto y predicado, entonces esa es la idea. Aunque la pregunta sea escrita correctamente, tienen que pensar en identificar las similitudes, ¿no? Que tienen en común las distintas opciones y ahí ya van concretando qué es la cosa que tendrían que responder, ¿no? Y que tendrían que observar de manera concreta, ¿vale? Bueno, sobre la segunda, la mayoría se inclina sobre el inciso E, por ahí alguien dice que el inciso A, ¿no? Dice, leyó una novela caballeresca en la que había una rana de piel tersa. Este es un ejercicio que tiene que ver con grafías, que finalmente nos está diciendo se utilizan correctamente las grafías, ¿vale? B dice, si lo prefiere, acuda a la instancia más cercana para terminar el trámite. O el usurpador se cercioró de eliminar los elementos que lo inculpaban. Obviamente, aquí estamos observando que tengo que observar uso de Z, uso de S y uso de C, que son tres grafías que comparten los mismos sonidos en algunos contextos, ¿no? Dependiendo de con qué vocal se estén combinando. ¿Qué pasa con las situaciones acá? ¿Cómo escribimos caballeresca? Exacto, ¿no? Caballeresca es con S, ¿vale? Esa sería la cuestión. Sí existe esta secuencia de ZC. La secuencia de ZC sí existe, pero solo en verbos, ¿no? Piénsenlo de esa forma. La secuencia ZC, o no solo, pero mayormente en verbos, como produzco, como favorezcan, efectivamente, como traduzco, ¿no? Entonces, sobre todo en secuencias verbales, es que sí es válida la secuencia ZC, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente, la respuesta tendrá que ser el inciso C, porque como ya lo comentan también, instancia, la terminación en cia es normalmente con C. Hay excepciones, ¿no? Si ustedes revisan las reglas de la C, les dice, las terminaciones en cia se escriben con C, pero hay una serie de excepciones como gimnasia, como anestesia, como magnesio, magnesia, como anastasia.
como gimnasio o gimnasia, etcétera. Entonces son reglas específicas, estas que les estoy comentando ahorita, y sobre todo las reglas con respecto a grafías, lo que yo les sugiero es traten de recordar mayormente las excepciones, ¿no? Porque está la regla, claro que sí, pero ansia, efectivamente también. Las excepciones son de pronto las importantes, ¿no? Para estos casos. Entonces, bueno, ya ahí estuvimos mencionando unas cuantas reglas ahorita que hemos dado resolución a esta respuesta, a esta pregunta. Vamos con la 3 y con esta terminamos por el día de hoy. Oración que presenta una correcta acentuación, que era lo que estábamos viendo. Vean cómo en todas las opciones de respuesta tenemos we, ¿no? Fluí, tenemos ruido y tenemos retribuí, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que, como les decía, tenemos que identificar en comunión, que tengan en común, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con fluí? ¿Por qué no puedo acentuar fluí? Porque esta secuencia we, recuerden que es diptongo y por lo tanto es monosílabo, ¿no? Entonces recuerden, los monosílabos no se tildan, aunque sean verbos. Entonces, aunque les llame ahí la idea de fluir, es un monosílabo y no tendemos por qué tildar, ¿no? En el caso de ruido, pues es grave, terminada en vocal, no tendría por qué tildarse. Y retribuí, ¿no? Ahí la secuencia we sí la tildamos porque es una palabra aguda, ¿no? Aguda terminada en vocal en este caso. Bien. Entonces, bueno, efectivamente, we siempre va a ser diptongo. Muy bien. We o you, ¿no? En el orden distinto, al revés. Primero i y luego u también siempre va a ser diptongo, ¿va? Bueno, chicos, como en ciudad, justo. Vamos a dejarlo aquí para que podamos descansar. Mañana retomamos, iniciamos con ejercicio y les reitero, empezamos a hablar de los textos.